y misericordioso con cada uno de nosotros. Y estamos aquí, ¿verdad? Como dice la Escritura, entrando por sus atrios con gratitud, con acción de gracias por lo bueno y maravilloso que ha sido nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, nos da gusto de verles. Algunos se han recuperado ya del contagio del COVID, otros ya se han vacunado. Bueno, seguimos tomando precauciones, ¿verdad? No se olvide que a la salida, ¿verdad?, hay un frasquito de hand sanitizer, ¿verdad?, en el cual usted puede usarlo, y también hay un regalo de hand sanitizer para llevar a su casa. Puede llevar para compartir, hay suficiente, ¿verdad?, porque debemos seguir cuidándonos. Así que, hermanos, con mucho gozo y con mucha alegría, vamos a orar y encomendarnos en las manos del Señor para adorar, servir, derramar nuestra alma delante del Señor en este día. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque confiamos, oh Dios, por medio de Cristo Jesús, que tú vas a recibir como olor fragante, oh Dios amado, nuestro culto hoy día, este culto racional, Señor, que tú pides de tu pueblo. Pedimos, Señor, por aquellos que están en sus hogares, que están a través del internet, y por aquellos que están en camino, y ya los que estamos aquí, Padre amado. Que la gracia tuya y tu presencia pueda ser bien sentida, Señor amado. Oh Dios, guíanos con tu palabra. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para adorarte en espíritu y en verdad en este día. Padre, ponemos todo lo que hoy vamos a hacer en tus manos. Guárdanos y protégenos de todo mal. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Dándole gracias a Dios por este nuevo día. Y nos ponemos de pie, hermanos, para comenzar nuestra alabanza. Y comenzamos nuestra alabanza hoy con el Salmo 145, del versículo 1 al 4. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este hermoso Salmo 145. Y a eso venimos, hermano, a alabar su precioso nombre y a celebrar sus obras. Así que cantamos con gozo a la roca de nuestra salvación. Dios es digno de alabar, Él está dentro
adoración, Señor. Y toda nuestra adoración, nuestra nueva canción es para ti, Señor. Te adoramos. Vamos con gozo. Vamos, iglesia. Tiempo de adorar. Eres la luz que alumbra el sol, y todo lo que necesito lo encuentro solo en ti. Mi ayuda y mi sustento eres tú. Eres mi salvación, llenas mi corazón. Quiero amarte más y más, Jesús. Oh, eres mi inspiración, dueño de mi canción. Solo a ti yo daré adoración. Eres centro de la creación, eres la luz que alumbra el sol, y todo lo que necesito lo encuentro solo en ti. Mi ayuda y mi sustento eres tú. Eres mi salvación, llenas mi corazón. Quiero amarte más y más, Jesús. Oh, eres mi inspiración, dueño de mi canción. Solo a ti yo daré adoración. Eres mi salvación, llenas mi corazón. Quiero amarte más y más, Jesús. Oh, eres mi inspiración, dueño de mi canción. Solo a ti yo daré adoración. Eres mi salvación, llenas mi corazón. Quiero amarte más y más, Jesús. Oh, eres mi inspiración, dueño de mi canción. Solo a ti yo daré adoración. Ese dueño
adoro mi Jesús. No hay nadie como tú. Reconociéndote a ti como dueño nuestro, reconociéndote a ti como Dios de la creación, reconociéndote a ti, Padre, como el sustento de nuestra vida, de nuestras almas, de nuestra familia, Señor, de nuestro trabajo, de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestros familiares, Señor. Padre, en esta mañana venimos con un corazón delante de ti alegre, Señor, a tributarte, Señor, toda la honra de vida a través de esta ofrenda, Señor. Te damos muchísimas gracias porque tú hasta este día de hoy nos has ayudado, Padre. Queremos poner estas ofrendas, Señor, para que tú, oh Dios, sigas extendiendo tu reino aquí en la tierra, Padre. Que estas ofrendas sean el principio de la extensión de tu reino, Señor. Que cada iglesia, Señor, que recibe de ti esta ofrenda, Señor, la ponga por obra, Señor. Bendice a los administradores, Señor. Queremos pedirte de manera muy especial, Padre Santo, en esta mañana, por todos los dadores alegres, pero queremos pedirte aún más, de manera muy especial, por aquellos hermanos que no han podido traer nada al alfolí, Señor.
Te pedimos de manera muy especial como pueblo, como iglesia tuya, que los bendiga, Señor, que los prospere, Padre, para que ellos también puedan ofrendar con alegría y gozo del Espíritu, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana dejamos esta ofrenda en tus manos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Estamos agradecidos de ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Pero quiero que cada una de las palabras que vamos a cantar ahora, si tú conoces esta canción, piense en cada una de estas letras, de estas palabras que este autor, que no sabemos quién es, ¿verdad?, dijo que Jesucristo es suficiente para nosotros, que con Él tenemos todo y que nuestros corazones solo lo deben anhelar a Él. Y eso es lo que cantamos. Nunca
descanso en Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, vamos a pedir a los niños que pasen aquí adelante. Todos los niños, vamos a orar por ellos. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Cristina, que hoy está a cargo con los niños, para que ella ore por cada uno de ellos. Y todos los niños vengan aquí adelante. Muy bien. Bien, vamos a orar, hermana Cristina. Hermanos, oremos por favor. Padre Celestial, mi Dios amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de adoración. Que todo nuestro ser, Señor, haya sido agradable para ti, Señor bendito. Queremos pedirte en este tiempo, Señor, este tiempo de la clase de los niños, como el tiempo de mensaje de tu palabra por parte del pastor, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien tome el control y dé la dirección para que pueda llegar, Señor, tu palabra, impactarnos con el poder tuyo, Señor. Permite que tanto los niños estén dispuestos, su corazón, su mente, todo su ser, Señor, lo que tu palabra quiere hacer en la vida de cada uno, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga y que disfruten su clase hoy día aprendiendo la palabra del Señor. Mientras tanto aquí, espero que tengan todo su boletín, ¿verdad? Este domingo no tenemos 8 puntos, ¿verdad? Tenemos 3. Así que síganos. Cubrimos bien, ¿verdad? Cubrimos bien el domingo pasado. ¿Bien? Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Hoy también. Bien, vamos a orar y ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Para que sea Él obrando, hablando a nuestra vida, enriqueciendo a cada uno de nosotros con su poderosa palabra. Señor y Padre, te alabamos. Te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio que nos regalas, que nos das, Señor, como una oportunidad para acercarnos a ti, de escuchar tu palabra. Esa palabra, Señor, que la usas para derramar, poner, edificar nuestra fe, que es preciosísima delante de ti, Señor. Es la fe que tú nos das para devolverla a ti. Gracias, oh Dios, por esta palabra tuya, Señor, que es una expresión de tu amor, oh Dios amado, y que nos hace recordar que tú estás pendiente de cada uno de nosotros, que nunca nos abandonas, que tú siempre tienes cuidado especial de cada una de nuestras vidas. Por eso, Señor, sabiendo esto, quién tú eres, oh Dios, pedimos que la gracia tuya, el poder tuyo, Señor, la presencia y dirección, enseñanza, guía, consejo de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra, sea con cada uno de nosotros, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, oh Dios, en adoración para ti. Padre, que la palabra, que es el pan de vida, el maná que ha venido del cielo, Señor, nos nutre en esta mañana. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Actualmente hay una confusión en lo que es realmente el Evangelio. Lamentablemente se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, que en los últimos días se iba a predicar otro Evangelio, y no el Evangelio del Señor Jesucristo. No solamente hay confusión en lo que realmente es el Evangelio, sino también hay confusión en lo que es o qué es la iglesia, y también en qué se supone que los cristianos son y hacen. Ahora, como un creyente nacido de nuevo, nuestro propósito, según la palabra, Hechos capítulo 1, verso 8, como referencia, dice que debemos ir al mundo y testificar de Cristo. Ese es nuestro propósito. El cristianismo, escuchen bien, el cristianismo no es una enseñanza. ¿Cómo que no, pastor? El cristianismo no es una enseñanza. El cristianismo es una persona. Amén. No es solamente decir algunas oraciones y cuando alguien muere darle nuestro respeto y aparecer todos los domingos. El cristianismo, en otras palabras, no es hacer lo mínimo. En realidad es la más asombrosa y maravillosa experiencia y cosa que Dios ha puesto en el mundo para salvarnos por medio de Cristo, ¿verdad?, del mismo infierno. La esencia del cristianismo, mis queridos amigos y hermanos, no es
llamarnos para hacer algo. La esencia del cristianismo es para que conozcamos, sepamos y vivamos lo que ya Dios ha hecho por nosotros y por el mundo. El cristianismo realmente es un medio para responder a lo que Dios ha hecho a nuestras vidas. Hoy estamos iniciando la serie El Cordero de Dios. Y el mensaje de hoy está titulado Mirad al Cordero. Esta es la primera parte, vamos a seguir con una segunda parte. La mayor parte del tiempo vamos a estar en Isaías capítulo 53. Así que si quiere, pues si tiene una Biblia impresa o digital, como usted quiera, pues mantenga abierta su Biblia en Isaías capítulo 53. Pero mire lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 29. La palabra del Señor nos dice ahí en el Nuevo Testamento, verso 29 de Juan capítulo 1. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Siempre Jesús va a ir donde usted primero y no usted donde él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero que repitamos estas palabras del apóstol Juan, ¿verdad? Porque esas son las palabras que vamos a usar nosotros para testificar de Cristo, para mostrar a Cristo a otros. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo? Dijo, he aquí, todos juntos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han meditado seriamente, profundamente en cuanto a esto? Mire, Juan tuvo el privilegio de señalar, identificar, mostrar la presencia de Cristo cuando lo vio y el Señor Jesús se acercó a él, ¿verdad? También tuvo la oportunidad de testificar de él a los que estaban a su alrededor. Juan nos muestra y nos señala a Cristo como el Cordero de Dios. Ahora, para un judío, esto era muy fácil identificarlo. Para nosotros, que quizás nunca hemos estado cerca de un cordero, ¿verdad? Pensamos entonces cuál es la relación. En el Antiguo Testamento, para el pueblo hebreo, para un judío, esto era lo más normal, porque con esto, ¿verdad? Al presentar un cordero en ofrenda o en sacrificio del Señor, lo hacía constantemente para el perdón y la limpieza de sus pecados. Ahora, Juan aquí nos muestra y nos señala a Cristo como el Cordero de Dios. Lo hace para que miremos, fijemos no solamente nuestra atención mental y espiritual en Jesucristo, sino para que veamos al único, escúchame bien, al único que quita el pecado. Cualquier pecado, todos los pecados. Lo puede hacer por una persona y también lo puede hacer por todo el mundo. Pero solo, escúchame bien, pero solo se beneficiarán los que miran a Él. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted tiene que mirarlo, tiene que reconocerlo como el Cordero de Dios que va a ser sacrificado por sus pecados. Oh, mis amigos, solo Cristo puede quitar, remover, perdonar, remitir, liberarnos del pecado. Escuchen, literalmente es el único que puede prohibir e impedir. Repito, literalmente es el único que puede prohibir e impedir que vayamos al infierno si lo miramos a Él. Él es el único que puede levantar, cargar, llevar, mover de nosotros y hacer morir en nosotros el pecado. ¿Alguien dijo amén? Por eso vamos a mirar lo que nos dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 53 versos 4 al 7. Versos 4 al 7 nos dice la palabra del Señor. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Realmente esta descripción de la muerte del Señor Jesucristo, de la cual aquí está hablando el pasaje, es impactante, quebranta nuestro corazón. Cuando leo este pasaje me pregunto, ¿qué puedo decir de Cristo a otros? Me pregunto, ¿cómo puedo testificar y hablar de Cristo a otros? ¿Cómo puedo mostrar y señalar a Cristo al leer este pasaje? Este pasaje, repito, humilla mi corazón, humilla nuestro corazón, pero al mismo tiempo hace que fluya todo lo que tengo que decir que Cristo ha hecho por mí y todo lo que puede hacer por ustedes, a mis amigos. Isaías 53 es una profecía con respecto al Señor Jesucristo, de las cosas que Él haría y diría para redimirnos, para expiarnos, para salvarnos. Pero esta parte de la profecía, especialmente el verso 7 que tenemos delante de nosotros, es algo extraño, es un tanto extraño, pero al mismo tiempo es maravilloso, ¿verdad? Este texto. Lo leemos de nuevo, dice, angustiado él y afligido, subrayen su Biblia, lo que dice ahí, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando era un muchacho me tocó ver y tener la experiencia de observar el sacrificio de una oveja, no porque soy judío, sino porque iban a hacer un asado. Y era una ovejita que cogieron del campo, ¿verdad? Y la trajeron. Bastante la diferencia, ¿no? Y muy interesante, hermano, porque la ovejita vino, no se resistió, ¿verdad? Y lo estaban esperando ahí, ¿verdad? Con el cuchillo. Y por supuesto lo primero que hacen es que la desangran, ¿verdad? Y ellas vinieron y le hicieron un tajo, un corte aquí en el cuello, en la yugular, lo que sea, y pusieron un balde, y ella como que sin nada, y le estaba saliendo toda la sangre hasta que se murió. Y no dijo absolutamente nada, no le salió ni un nada. Es interesante que el Señor Jesús, ¿verdad? Que Dios eligió la figura y el concepto del Cordero de Dios para referirse al Señor Jesús y su muerte. Hay una gran enseñanza, ¿verdad? Que es central en el pasaje que hoy día queremos ver. Por eso dice la Biblia, mirad al Cordero. No dice, escúchenlo. Ahora, lo podemos escuchar cuando se trata del Señor Jesús. Pero hay algo que tenemos que ver en la vida de Él que manda el mensaje. Y debemos relacionar ese silencio sacrificial del Señor Jesús con nosotros, con nuestra redención, con nuestra expiación. Eso fue hecho intencionalmente, deliberadamente por Dios. Fue practicado, ¿verdad? En la vida del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento cuando tenían que hacer las expiaciones, los holocaustos, los sacrificios, ¿verdad? Y en el tiempo del Señor Jesús, cuando llega a él y aparece, dice Juan el Bautista, dice, miren, ahí viene, ¿quién? El Cordero de Dios. En la mente de un judío automáticamente pensaba en un sacrificio, pensaba en un holocausto, pensaba en una ofrenda a Dios. ¿Y cómo esta era sacrificada? El corderito venía inocentemente, le ponían simplemente, le hacían un tajo, un cuchillo, y era derramada su sangre hasta que moría y luego era quemado como ofrenda de olor fragante, como huele rica la carne, ¿verdad? Al Señor. Y ahí está, ¿verdad? Algo para nuestra enseñanza, para nuestra vida. Este verso 7, repito, es algo extraño, pero al mismo tiempo maravilloso cuando vemos
que dice que no abrió su boca, ¿verdad? Y que enmudeció, y otra vez dice, y no abrió su boca. 3 veces, como para que no nos olvidemos, no dejemos de relacionar el concepto, la idea del Señor Jesús. Este texto predice, profetiza, que cuando Jesús fue crucificado, Él no quiso defenderse del todo. Él no se crucificó a sí mismo, a Él lo crucificaron. Ahora, cuando uno dice que crucificaron al Señor Jesús, suena que lo forzaron, ¿verdad? Que lo llevaron. A los ojos de nosotros, sí, fue llevado como un cordero al matadero, ¿verdad? No porque no sabía, sino que fue llevado. No en contra de su voluntad, porque fue llevado, dice la palabra del Señor. Pero el punto es que no ofreció ninguna excusa, no ofreció ninguna resistencia para morir por los pecados del mundo. No hizo ninguna protesta ni ningún esfuerzo de evitar la cruz. Fue como un cordero al matadero. En Isaías 53 nos encontramos con un triángulo de la gracia de Dios que necesitamos estudiar. En primer lugar, vamos a ver el cordero sacrificial que tenemos aquí. Veamos cómo la profecía fue cumplida en primer lugar. Mateo capítulo 26, versos 59 al 63. Y ustedes van a notar, ¿verdad?, que el silencio del cordero, ¿verdad?, del cordero es lo que realmente más habla y más impacta en nuestra vida. Dice ahí Mateo capítulo 26, comenzando con el verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Qué injusticia, ¿no? Qué injusticia. Pero al final vinieron los dos testigos falsos, claves, ¿no?, bien preparados, me imagino, que dijeron: este dijo, refiriéndose a Cristo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora, ¿Jesús dijo eso o no? Los que han leído la palabra del Señor. Claro, Él dijo eso, pero no en ese contexto, ¿no? Él no estaba hablando del templo físico de Jerusalén, estaba hablando del templo de su vida que iba a ser sacrificada, que iba a morir y que iba a ser resucitado. Por eso Él dijo, ¿verdad?, que iba a ser derribado el templo de Dios. Él es el templo de Dios, Él es Dios, y que en 3 días, es decir, al tercer día, ¿qué cosa? Resucitaría. Verso 62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? Querían obligarlo a hablar. ¿Qué testifican estos contra ti? Verso 63, subrayo. Maravilloso y extraño al mismo tiempo. Mas Jesús, ¿qué cosa? Callaba. Lo querían obligar a hablar, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, wow, o sea, la máxima presión que podía ponerle a un judío, ¿verdad? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. También veamos un poco más adelante cómo se cumple esta profecía en Mateo capítulo 27, versos 12 al 14. Dice el verso 2, comenzando con el verso 12: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato, ahora Pilato, entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, ¿qué cosa? No le respondió ni una sola palabra. De tal manera que el gobernador, interesante, se maravillaba mucho. Wow. El silencio habla. El silencio habla. El silencio de Dios habla
mucho, habla fuerte. Hermano, cuando usted haga una oración al Señor, pida por algo al Señor y Dios no le habla, no le contesta, eso vale mucho. Dios está hablando con su silencio, está gritándole con su silencio: no insista, espera, no es el momento, no te apresures, quédate quieto, no digas nada, no te apresures a juzgar o a hacer evaluaciones o a conjeturar o a hacer pronósticos o juicios, que porque no te digo nada, pues a lo mejor algo anda mal. No, a lo mejor lo que Dios simplemente quiere es evitarnos un mal que tiene ahora forma de bien, pero que si lo recibiéramos nos perjudicaría. Si vieron que Jesús no se defendió a sí mismo, se quedó sin responder una palabra. No porque no sabía lo que tenía que decir, no porque no sabía que Él era el Hijo de Dios, pero Él sabía que su silencio tenía que ver con el Cordero de Dios que está yendo a morir a la cruz del Calvario. Y su silencio, ¿verdad? Y su silencio, el no decir nada, simplemente significaba que estaba Él viendo la luz verde de Dios y que Él estaba poniéndole luz verde, ¿verdad?, en el camino a su muerte. Que Él no se oponía a eso, que era parte de lo que Él había decidido, era parte de la voluntad de Dios el Padre hacerlo. Ahora pasemos a Lucas capítulo 23, verso 8 en adelante. Dice: Herodes, viendo a Jesús, ¿ya? De Pilato vamos a Herodes, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle al Señor Jesús. Claro, lo veía como alguien popular, ¿verdad?, famoso, porque había oído muchas cosas acerca de Él y esperaba verle hacer alguna señal, ¿no?, algún milagrito por ahí para impresionarse, como en estos días, ¿no? La gente quiere ver para creer. Ver para creer. Y es al revés, pues. Primero creemos y luego vemos. Es por fe, no es por vista. Entonces dice, y esperaba verle hacer una señal. Verso 9. Y le hacía muchas preguntas. ¿Y cuál de todas le respondió Jesús? Dice, Él nada le respondió. Ahora, una persona que está en autoridad, ¿verdad?, y que tiene el poder de un imperio, tú no le contestas, te va a cortar la cabeza. Pero Jesús no tenía ningún problema con eso. Él sabía que iba a morir. ¿Ah? Además, dijera lo que le dijera a Herodes. ¿Qué es lo que quería Herodes? ¿Escuchar o ver? Ver. Así que lo que le dijera le iba a entrar por un oído y le iba a salir por el otro oído a Herodes. Herodes quería ser impresionado por un milagro, por una maravilla, por un prodigio de lo que se decían que el Señor Jesús había hecho. Y aún, escúchame bien, y aún viéndolo, Herodes igual no iba a cambiar. Tampoco iba a cambiar. Dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. También veamos Juan capítulo 19, versos 8, 9. Al 9 dice, cuando Pilato oyó decir esto, ¿verdad?, tuvo más miedo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los principales religiosos del pueblo de Israel, estaban diciendo que Jesús se había hecho a sí mismo el Hijo de Dios, o se había hecho Dios. Bueno, de hecho lo es. Y en ese momento lo es. El asunto es que para un gentil, para un romano como Herodes, Pilatos, ¿qué significaba esto? ¿Quién era el César? El César era considerado ¿qué? Un Dios. Entonces esta gente, ¿verdad?, si dicen que Jesús es el Hijo de Dios o Dios hecho hombre, pues los ponía en pánico, porque le iba a quitar ¿qué cosa?
el poder, su posición, que a todo político eso le incomoda muchísimo y va a hacer lo que sea, ¿verdad? Para poner a otro abajo, para él mantenerse arriba. Y el verso 9 dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Imagina con la voz así como temblando, ¿no? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Qué tal? Mire, a Dios no lo podemos obligar a hablarnos, aun cuando Él quiere hablarnos. Dios nos va a hablar cuando estamos listos para escucharle. Cuando uno está listo para escuchar al Señor. Uno busca que Dios le hable. Pero no busca que le hable por curiosidad, para saber más. Aquel que realmente busca al Señor para que le hable es aquel que quiere hacer la voluntad del Señor. Porque si no, Dios simplemente va a dar nos vamos a llenar de información que Él nos da. Eso sí es peligroso. La manera más fácil de enfriarse en el cristianismo es saber cosas de Dios sin relacionarse con Dios. Como Isaías nos dice aquí en el capítulo 53, verso 7, ¿verdad? Con cada uno de estos pasajes vemos cómo Jesús, como el Cordero de Dios, ¿verdad?, que va al matadero, no abrió su boca y enmudece. Cristo hizo silencio delante de sus trasquiladores y matadores. Miren, es muy humano en nuestra naturaleza defendernos a nosotros mismos, excusarnos y justificarnos o culpar a otros. ¿Ha sido usted acusado injustamente alguna vez? O a lo mejor en este mismo tiempo está pasando por alguna experiencia de esta naturaleza. ¿Qué es lo que quiere uno hacer cuando es acusado injustamente? ¿Qué es lo que uno hace? Defenderse, replicar, contestar, no quedarse callado, ¿verdad? A humanos, papá le enseña a los hijos, ¿no? No te quedes callado. O un esposo o una esposa, ¿verdad? Le dice, ¿y tú qué le dijiste? Por supuesto no te quedas callado, ¿no? Pero que le hayas dicho algo, ¿no? Y ponemos esa presión, porque eso es muy natural, no es sobrenatural, eso es muy natural. Lo sobrenatural es saberse quedar callado frente a algo tan terrible, ¿verdad? Y algo tan frustrante como la injusticia. Hay que tener, ¿verdad?, un control de la lengua increíble. De hecho, en la palabra, el apóstol Santiago dijo eso, ¿verdad? El que tiene control de su lengua es perfecto, es maduro, tiene control de sí mismo. Si puede controlar su lengua, que es tan pequeña, puede controlar el resto de su cuerpo. Es como el timón de un barco, ¿verdad? Comparado con la proporción, un barco, ¿verdad?, es tan grande, pero un timón es una cosa pequeña en porcentaje. Pero el timón es el que decide para dónde va. ¿Para la derecha, para la izquierda? Es exactamente como nosotros. Reflexionando en este pasaje, lo que está sucediendo es realmente algo que empurece. La total injusticia es abrumante, es agotadora, es sobre Dios que se está mintiendo, se está calumniando y se está confrontando a Jesucristo. Ahora, ¿por qué Cristo está aquí en silencio y no dice absolutamente nada? ¿Por qué Jesús no dice al menos que es inocente de lo que lo están acusando falsamente? ¿Por qué no dice no es pecado y que la razón por la cual va a ir a la cruz es por nosotros? ¿Por qué no dice que la razón de todo lo que está pasando es porque está llevando en sí el pecado del mundo como el cordero sacrificial? No dijo nada. Por otro lado, miren, ¿por qué Dios el Padre no está diciendo nada tampoco aquí? Porque pudo haber aparecido o haberse escuchado
como había ocurrido ya con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, que se escuchó una voz que todos podían escuchar: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios pudo haber dicho lo mismo en la corte o en el templo cuando se estaba acusando al Señor Jesús. ¡Hey, paren! No ofendan más a mi Hijo. Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si siguen hablando, los hago chicharrón a todos. ¿Puedo haber dicho algo como eso? Yo hubiese dicho eso. ¿Saben? Hay una razón para esto. Hay una razón. Y quiero que sea amarme el cinturón, porque esta es una razón que muy pocos conocen y que quizás lo puede sorprender. No creo que le va a dar un ataque al corazón, pero sí lo va a sorprender. Es por esta razón. Es porque al Padre le plugo. Yo sé que no han escuchado esa palabra, le plugo. Le plugo. No la buscan en la casa. Queda de tarea. No, si no, rapidito, plugo. Le agradó. Al Padre le agradó. Esa fue una de las primeras palabras que yo aprendí las 3 primeras semanas en que el Señor me salvó. Le plugo. Le agradó. Le satisfizo. Decidió. Ahora, cuando dice, ¿verdad? Y decimos que le plugo, no quiere decir que Él decidió como un capricho, sino como un procedimiento legal, moral y escritural, que eso fuera así. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Miren el verso 10, ya lo leímos, pero vamos a leerlo. En Isaías 53 dice: como con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? ¿Quién quiso que Jesús muriera? Jehová. No fue que los hombres quisieron matar a Cristo, no es que quisieron calumniarlo, no es que hicieron todo lo que hicieron, ¿verdad? Porque a ellos se les ocurrió. No, esto es la voluntad soberana de Dios. Cristo decidió morir en la cruz del Calvario. Dios el Padre en la eternidad decidió que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. No es que lo mataron. Él murió voluntariamente como cordero que va al matadero, callado, en silencio. No hubo resistencia. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¡Wow! ¿Se entiende lo que significa sujetar, no? Obligándolo, sometiéndolo, empujándolo. Vamos a decirlo así. Muy fuerte. Cuando haya puesto su vida en expiación, ofrenda por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. Y aún el mismo Señor Jesús se complació, como vemos aquí, ¿verdad?, en hacerlo, como vemos en Hebreos capítulo 12, verso 2. Ahora, estoy compartiéndole esto, hermano, porque usted puede compartir esto con otra persona, para que entienda cómo es que Cristo murió. La gente, todo el mundo escucha: ah, el Cordero de Dios, pero realmente no tienen idea. No saben de dónde sale esto, no saben la información bíblica, escritural, las razones que tuvo Dios para hacerlo y el Señor Jesús para hacerlo. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, refiriéndose al Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, ¿qué cosa? Sufrió la cruz. O sea, había un conocimiento anticipado del Señor Jesús que le permitió gozarse por adelantado en lo que él iba a hacer, lo cual una oveja no puede hacer. Pero Cristo, el Cordero de Dios, sí podía hacer. Dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Aún más, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Observen los dos elementos claves que hay aquí. Primero, Jesús puso el gozo antes que el sufrimiento de la cruz delante de él. Ahora, no es que Jesús iba muerto de la risa a morir, por si acaso. No. En su aflicción, lo que le permitía aguantar el dolor, el sufrimiento, es que él estaba mirando con gozo hacia adelante.
Número 1, iba a resucitar. Número 2, iba a salvar a muchos. Y eso era realmente lo que le provocaba más gozo. Y segundo, menospreció el oprobio, el insulto público. En el sentido más estricto, en otras palabras, mis queridos amigos, Dios fue quien crucificó a su único hijo. Y ya vamos a explicar en más detalles esto. Entonces Cristo tomó mi pecado, tomó mi maldad, tomó mi culpa y tomó mi vergüenza. Todo esto y uno por uno. Y decidió enmudecer. Es interesante cuando nosotros nos acusan de algo injusto, ¿verdad? Nosotros nos defendemos de lo que nos están acusando. ¿Amén? O sea, si usted es normal, como yo, va, se defiende, ¿verdad? Sin embargo, en mi experiencia, y lo que he visto en muchas personas, es que no solamente nos defendemos de lo que nos están acusando. A ver si están conmigo. Recuerde lo que a usted le pasa, o lo que ha visto o lo que a otros le pasa. No solamente que nos defendemos de lo que nos están acusando, falsamente, sino que ¿qué? Agregamos, ¿verdad? Una lista de cosas que nos acordamos en ese momento, las traemos a colación y se las tiramos, ¿verdad?, enfrente de la persona para frenarlas, para acusarlas, para desgastarla, para debilitarla, para crearle culpabilidad, para angustiarlo, para que se calle y se vaya y no me diga nada. ¿Suena familiar eso? No. No. Para nada. ¿Qué hizo Jesús? Quien fue tentado en todo y nunca pecó, no hizo nada. Teniendo 1001 razones para defenderse y humillar al punto de hacerlo desaparecer y pulverizar a aquellos que lo estaban acusando. Injustamente. Decidió enmudecer como el culpable de un crimen que no puede decir nada sino aceptar su sentencia en silencio. Solo que en este caso era mi sentencia, era mi pecado, es mi culpa, es mi maldad y mi vergüenza sobre él. Y aún así, no dijo nada. Así que Cristo es mi doble héroe, si usted lo quiere llamar así. No solamente porque él no dijo nada por las acusaciones que se le hacían a él, sino que él cargando mi pecado, ya son dos, no dijo nada tampoco. Porque él pudo haber dicho, sí, yo estoy cargando con el pecado del mundo y estos tales por cuales aquí y allá, es razón, sí, ellos son culpables, son culpables, son culpables, son culpables. Y pudo haber dicho eso, sí. Pero igual los voy a salvar, son culpables, son culpables. No se metan conmigo, yo los voy a salvar a ellos. Pero aún así, ni siquiera eso. Porque su defensa no estaba en las palabras, sino en lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario, por mí y por usted. Por eso predicamos no solamente un Cristo resucitado, sino predicamos en primer lugar a un Cristo que murió, al Cristo de la cruz, una cruz que está vacía, pero un Cristo que fue crucificado. Ese es el principal mensaje que debemos anunciar y no otro. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. En segundo lugar de este triángulo, ¿verdad? El pecador silenciado. Cristo se silencia, pero también el pecador. Ahora vamos a ver cómo el pecador se puede quedar callado, o se queda callado. Escuchen atentamente lo que les quiero decir. Cuando Jesús tomó mi pecado y mi vergüenza, y cuando llegue el final de los tiempos, cada persona que haya negado o rechazado a Cristo estará de pie delante del gran trono blanco y será encontrado culpable y sin ninguna coartada, excusa o pretexto, y va a estar lleno de vergüenza, por lo que estará sin palabras, como un mudo, sin poder probar inocencia alguna. Eso será así.
Cristo en la cruz permaneció sin decir una palabra, llevando, asumiendo, cargando nuestro pecado. Porque esto es lo que iba a pasar al estar ante Dios, santo y juez perfecto. Él lo hizo por mí. Porque si no lo hacía por mí, el que se iba a quedar callado ante Dios iba a ser yo. Y eso iba a ser mi condenación. Así que cualquiera que rechace a Cristo se encontrará sin palabras delante del Dios que es 3 veces santo. Sabemos esto por lo que nos dice Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, serpientes, hay debajo de sus labios. O sea que a una persona la lavan y a la misma, con la misma lengua, ¿verdad?, le tiran piedras. Verso 14, su boca está llena de maldición y amargura. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Mira, esto es como estar viendo las noticias de día. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es exactamente lo que va a pasar, ¿verdad?, si Cristo no es su Salvador. Quiero que vea el siguiente versículo, ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 3. Dice, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Ahora entienden también por qué Cristo no dijo nada? Porque estaba llevando nuestro pecado, se estaba identificando con nuestro pecado. No podía decir nada, como cualquier criminal, ¿verdad?, que es hallado culpable. Un día usted estará delante del trono de Dios y sabiendo lo que usted sabe ahora, ¿podrá tener alguna excusa? ¿Podrá dar alguna explicación por pecar? No va a poder decir que fue una buena persona, o que lo que hizo fue por ignorancia, o porque lo empujaron a pecar, o que siempre dijo cosas buenas de la gente, o que nunca se amargó y no maldijo a nadie, o que la mentira no lo dejó ver la verdad, o que tuvo una Biblia y que no la leyó porque no la entendería, o que no entendió que Dios existía, o que no sabía que era lo malo, o que buscó a Dios y no lo encontró. Nada de eso lo excusará, nada de eso es coartada, nada de eso es explicación, porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno. Todos hemos pecado. Lo que nos dice a Isaías 53 es que Jesús llevó sobre sus hombros nuestro pecado. En realidad no es sobre sus hombros, lo llevó desde la cabeza hasta los pies. A veces nosotros usamos esta expresión, ¿verdad? Ya se ha convertido en una expresión religiosa. Jesús llevó sobre sus hombros el pecado. No, no. Jesús llevó sobre su cabeza, sobre sus hombros, sobre su corazón, sobre sus brazos, sobre sus piernas, sobre su costilla, que también se la rompieron, ¿verdad?, sobre todo su ser, sobre su alma, sobre su corazón, todo. Nuestro pecado fue cargado sobre toda su persona. Todo el pecado, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, no podíamos llevar. El verso 6 de Isaías 53, repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No el pecado de uno, no el pecado de los falsos testigos que estaban ahí, no el pecado de Herodes y de Pilato, el pecado de todo el mundo en ese momento, pero también el pecado de todo el mundo antes, desde la creación del mundo,
y hasta el fin del mundo. Llevando el pecado aún de los que no han nacido. ¿Quién puede llevar esa carga de culpa y pena? Todo el pecado que nosotros no podíamos llevar para ser justificados, exonerados de culpa, lo llevó el Señor Jesús. Ahora, como resultado de esto vemos, en tercer lugar, ¿verdad?, el último punto del triángulo, el Dios satisfecho. Jesús satisfizo a Dios. Escúchame bien. Jesús satisfizo a Dios al ser castigado por mi pecado. ¿Recuerda Isaías 53:10? Una vez más. Con todo esto Jehová quiso, ¿qué cosa? Quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esto significa que Dios puso su justa ira sobre el Señor Jesús y tuvo que morir para expiar, purificar, limpiar, pagar por nuestro pecado. Mira lo que dice el verso 11, después de este verso 10. Dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué cosa? Y quedará satisfecho. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Del Señor Jesús. Pues también está hablando de Dios el Padre. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Llevará quién? Las iniquidades de quién? De ellos. Jesús junto al Padre Celestial verán y quedarán satisfechos por el sacrificio de Cristo. La ira justa de Dios habrá quedado satisfecha, compensada, todo habrá quedado reparado, pagado, saldado al morir Cristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando Cristo murió y expiró, su última palabra fue tetelestai, que literalmente significa que está pagado, ha sido cancelado, consumado es. Por lo que ahora Dios mismo guarda silencio ante mi pecado, ya que he sido perdonado. Dios, escúchame bien, y esto es consolador, mis queridos hermanos, Dios nunca abrirá sus labios con ni siquiera una sola palabra de condenación en mi contra, porque Jesús llevó, tomó, cargó, llevó sobre él mi pecado. Pero pastor, ¿y si caminando en la vida cristiana peco y no confieso mi pecado? Bueno, por supuesto eso se lo van a señalar. Por eso, todo pecado, cada pecado, debemos confesarlo. Y debemos usar la lámpara del Espíritu, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, para ver que no haya ningún pecado en nuestra vida y honrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, aquí en el contexto se refiere a que Dios no va a mover sus labios para mencionar, exponer algún pecado que pueda impedir nuestra salvación, o mencionar algún pecado para condenarnos una vez que ya nos salvó. Y Dios ha aceptado este sacrificio, imputó, atribuyó e hizo responsable a Cristo de mi pecado que era reprochable, para que yo quedara sin deuda, ya que la paga del pecado es muerte. Cristo pagó y me justificó y escribió mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en la corte del cielo, en el tribunal celestial, el juez y Dios santo estará de mi lado. Romanos capítulo 8, verso 33. Miren lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Yo no me puedo justificar a mí, pero Dios es el que me va a justificar. Si en el día del juicio final alguien que seguramente va a ser el diablo, crean, se atreviera a ir a acusarme de algo, Dios el juez no es que se va a salir de
de su posición, sino que en su posición como juez, él mismo va a levantar la voz y él va a decir algo como esto. Usen su imaginación santificada. Mi hijo murió por él, pagó por él, no debe nada. Hijo, entra en el gozo de tu Señor. Así que mi querido amigo y amiga, ¿sí? No hay nada bueno en usted. Usted no puede cargar su propio pecado. Pero pastor, ¿cómo es que no hay nada bueno en mí? Yo soy una buena persona, hago buenas obras, ayudo por aquí, ayudo por acá, soy misericordioso, tengo paciencia. Usted me puede mostrar una serie de virtudes. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué decimos lo que dice la palabra del Señor, que no hay bueno ni siquiera uno? Porque una vez que entró el pecado, aún las cosas buenas, las virtudes suyas, están atrofiadas, están dañadas, han sido tomadas por el pecado y la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros. Por eso usted no puede cargar con su propio pecado y ser hallado inocente. No puede justificarse a sí mismo. Solo Cristo lo hizo en la cruz al morir por sus pecados. Y Dios quedó satisfecho. Así que ríndase a Él, mirando lo que Él hizo por usted. Mirando al Cordero de Dios, que enmudeció, no se quejó, no dijo absolutamente nada para que usted fuera salvo. Su vida la entregó y la derramó por usted. Mírelo a Él. La Biblia dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Mire a Cristo, siga a Cristo y será salvo. Ahora, aquellos que son salvos, también necesitamos aprender de Cristo. Cuando nos maldicen, cuando dicen algo injusto en contra de nosotros, cuando mienten en contra de nosotros. Hermano y hermana, ¿usted sigue el ejemplo de Cristo? La Biblia dice que Cristo enmudecía. La Biblia dice que Cristo encomendaba, si hablaba, hablaba con Dios. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no maldecía, no profería palabra que pudiera significar un ataque, una revancha, una venganza, una reacción carnal. Callaba. Usted calla, usted enmudece, o está demasiado entrenado para defenderse, está demasiado entrenado para atacar, está demasiado entrenado para vengarse, está demasiado herido todavía, y como le tiraron una garra, usted va y tira también otra garra. Creo que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario es más que suficiente para nosotros, ejemplo para nosotros, para modificar, reestructurarnos, ser transformados por su conducta. Es un paso de fe. Es un paso de fe quedarse callado. Morderse la lengua, como decimos. Es un paso de fe guardar silencio. Pero no es para quedarnos frustrados y morirnos de impotencia y mordernos a nosotros mismos y convertirnos en una víctima sufridora. No, vamos a hacer exactamente lo que el Señor Jesús hizo. Vamos a encomendar la causa. Esa causa injusta, que el Señor sabe si estamos bien o estamos mal, la vamos a encomendar delante del Señor y que Él se haga cargo. Mientras tanto, nosotros vamos a usar nuestra voz para bendecir el nombre del Señor. Aún más, bendecir a aquellos que nos maldicen. El Señor es
gracias, Señor, por la palabra del día de hoy, ¿verdad? Que nos ayuda a continuar la búsqueda de ser más como Él. Nos ponemos de pie para cantar nuestra última alabanza de esta tarde. Ande con nosotros, hermanos. Gloria,
Amén, amén. No sé si ya se han dado cuenta, pero estamos entrando en Semana Santa, ¿verdad? Y el próximo domingo es lo que llaman Domingo de Palmas, ¿verdad? Y estamos ya, ¿verdad?, en este tema, invocando y celebrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una oportunidad, mis queridos hermanos, para invitar a alguien, para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por las semanas que vienen. Breves anuncios. El primero de ellos tiene que ver con animarles para esta tarde, cada domingo a las 6:30 de la tarde, se está estudiando la vida del Señor Jesús. Es en inglés, así que una buena oportunidad también de aprender, ¿verdad?, inglés, ¿no?, con la Biblia, ¿no? Les animamos para que el día miércoles también nos acompañen, el miércoles de oración y estudio de la palabra del Señor. Es muy interesante los problemas que estamos tratando que había en la iglesia de Corintios. Y justo esta semana me tocó resolver y ayudar y orientar, ¿verdad?, a un pastor con ello. Así que es, hermano, importante que pongamos bases sobre nuestra vida, cómo funciona la iglesia del Señor Jesús, ya que en estos tiempos hay tanta confusión. El otro anuncio tiene que ver con el té de damas, que será en abril 17. Eso es un día sábado, ¿verdad?, con bastante anticipación. Hermanas, eso es muy lindo. Vienen con un trajecito, creo que usan un sombrero, una tacita de té. Hay un programa especial aquí a la 1 de la tarde. Por favor, regístrense con mi esposa. Ahí hay un clipboard, ¿verdad? Y creo que va a ser de mucha bendición. También es una linda oportunidad para invitar a las amigas, ¿verdad?, a otras señoras, a otras damas, a escuchar la palabra del Señor. Va a haber música especial. Yo sé que siempre hacen comida muy buena, ¿no? Bien, el otro anuncio tiene que ver con animarles, ¿verdad? Creo que son todos los anuncios, ¿sí? ¿Todos? ¿No tenemos más? Qué bien. Ok, recuerden que Aguana nuevamente la próxima semana ya está de regreso a las 6:30 de la tarde. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor, por este tiempo, Señor, que hemos recibido de tu palabra, oh Dios, que tú nos has refrescado con ella y nos muestras exactamente lo que debemos hacer y cómo hacerlo para tu honra y tu gloria. Ahora pedimos, Señor, que tu bendición sea derramada sobre tu pueblo, sobre cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, tu iglesia. Gracias, Padre. Rogamos que nos lleves con bien, nos sigas guardando y librándonos de todo mal. Que tu bendición, Señor, vaya mostrándonos el camino y la voluntad tuya en este tiempo. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Ahí en hand sanitizer puede llevar uno o dos que quieran.